Hola amigos de los reporteros, les saluda Jesús González Mendoza y en el tema de esta semana, enmarcados por el Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre, les daremos a conocer la información que se publicó por parte del gobierno de Michoacán al respecto. El director de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado informó en una rueda de prensa las acciones que estarán realizando al respecto, como las brigadas comunitarias, donde se le dará atención principalmente a las zonas de alta y muy alta marginación de Michoacán. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre, el director de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Michoacán, Carlos Alberto Bravo Pantoja, informó a los medios de comunicación que se realizarán las brigadas comunitarias conformadas por profesionales en medicina, trabajo social, psicología, enfermería y salud pública, donde se realizarán mediciones y acciones de prevención en las comunidades. Sí, formamos 8 brigadas. Las acciones de las brigadas corresponden mínimo a un profesional de medicina, un profesional de trabajo social, un profesional de psicología, un profesional de enfermería y un profesional de salud pública. La idea es ir a hacer mediciones, tamizajes, acciones de prevención en las escuelas, en las comunidades, de detección de consumo de sustancias, de detección temprana de depresión, de riesgo de suicidio, hacer acciones de orientación a la familia, hacer acciones, por ejemplo, hay un fenómeno muy triste que se llama, bueno, no es correcto el término, pero le llamamos suicidio contagioso, no es tal cual, es un fenómeno en el cual cuando se intenta suicidar o tristemente se suicida una persona, le siguen 2 o 3 intentos más de gente cercana, ¿no? Entonces, 2 o 3 intentos más en la misma escuela o 2 intentos más en la familia, y eso está bien demostrado. Entonces, cuando detectamos un intento de suicidio, un suicidio consumado, las brigadas inmediatamente van y hacen acciones en esa escuela para tratar de detectar a los demás. Alguien me dijo algún día que parece que después de ahogado el niño tapan el pozo, pero no es razón para dejarlo destapado, y puedes prevenir 1 o 2 suicidios más. Asimismo, informó que en el estado es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad, el suicidio. Que yo tengo identificados por lo menos 17 municipios y más de 30 escuelas. No es un fenómeno aislado. Desafortunadamente, muchas veces no lo podemos hacer tan visible como debería, pero es un fenómeno que está sucediendo. Es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad en Michoacán, el suicidio. Y es situación que está relacionada con consumo de sustancias y que está relacionada con trastornos mentales. Por supuesto que cuando sucede en una escuela, una de las acciones de las brigadas es ir ahí. Otra de las acciones de las brigadas es crear grupos de apoyo en donde pues se puede orientar a la población en cuál es el mejor camino a seguir para tomar decisiones, por ejemplo, respecto a un familiar con algún problema de consumo de sustancias. Y otras de las acciones de las brigadas comunitarias, pues es justamente eso, orientar a la población en donde se encuentre. Y en este caso, el tener una brigada exclusiva, que esas acciones sean para las poblaciones indígenas, generalmente nos genera una esperanza de que tenemos algo que ofrecerles y igualdad para atención para todas y todos. Por último, exhortó a normalizar hablar sobre la salud mental, lo que se busca realizar con este tipo de acciones. Le tenemos miedo a la atención equivocada, ese es el estigma. La gente sí sabe los síntomas, sabe que está angustiada, sabe que tiene ataques de pánico, sabe que le dan palpitaciones, tiene pensamientos de muerte, pero es buscar ayuda en todos lados, menos en profesionales de la salud mental, cuando el estigma está muy dentro de la sangre. Afortunadamente, con estas acciones podemos ir derribándolo, normalizar el hablar del tema, normalizar el buscar ayuda. No tiene nada de malo. Y en este Día Internacional de la Salud Mental, yo les comparto, yo tengo un problema de salud mental y el recibir atención es lo que me ha permitido avanzar en la vida. Hay que hablarlo, porque quien se lo calla sigue pensando que está mal tenerlo. No tiene nada de malo que con ayuda yo haya podido seguir avanzando en la vida. Igual que alguien con artritis, igual que alguien con diabetes. Hay que entender esto. ¿Por qué le impediríamos estudiar o trabajar a alguien que padece espondilitis anquilosante o que se va recuperando de un cáncer? Somos personas y es eso. Las personas con problemas de salud mental siguen siendo personas
y tenemos que normalizar el buscar ayuda y normalizar el atendernos a tiempo. Con imágenes de Oscar Domínguez, reportó para Media News Jesús González Mendoza. Otra de las cosas que dijo el director de Salud Mental del Estado es sobre el déficit en especialistas en psiquiatría que hay en Michoacán. Habló que pues, son alrededor de 90 los especialistas que se preparan en México cada año, de los cuales la mayoría se queda en la Ciudad de México, y si bien le va al Estado, dijo el director, pues es que apenas haya llegado un especialista cada año a Michoacán. Escuchemos lo que dice. Siempre va a haber un déficit de especialistas, particularmente de especialidades que no ofertan muchos lugares, ¿no? Recientemente incrementaron el número de plazas para la especialidad, pero México es un país que formaba 130 psiquiatras cada año, para un país de 120 millones de habitantes, ¿no? Y de esos 130 que entraban a la especialidad, pues 90 terminaban, nosotros entre que reprobaban, se cambiaban, se morían, se comían changos, no sé. Y de los 90, pues 70 se quedaron a vivir en la Ciudad de México y 20 se repartían en el resto del país. O sea, si nos toca un psiquiatra nuevo al año, o en Michoacán, estamos de suerte, ¿eh? Es una especialidad muy, muy limitada. Ahora que se incrementa el número, esperamos poder contar con más especialistas. Pero nos queda claro, muchos de los problemas de salud mental sí son de especialidad, pero en la especialidad de psiquiatría, pues es la parte ya donde es resolutiva, ya trastornos mentales. Mucho de las acciones que queremos hacer son de prevención. Las adicciones se pueden prevenir, el suicidio se puede prevenir, la depresión se puede prevenir y las complicaciones más complejas se pueden prevenir. Respecto al abasto de medicamentos, ahorita estamos con un 87%, si no recuerdo la última estadística, pero debió ser de la semana pasada. Ha habido dificultades más bien con algunas formulaciones que todos sabemos tuvo que ver con Cofepris y el cierre de un temporal de un laboratorio que produce muchos medicamentos de psiquiatría, y eso provocaba como un desabasto, ¿no? Situación que ya está estabilizándose. Sí hay casos en los que no podemos completar la receta, pero es algo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el hecho de la continuidad del tratamiento es bien importante, porque es lo que evita las recaídas y a la larga también influye en la disminución de las tasas de suicidio-consumo. Otro de los datos que nos dio a conocer el director es que pues la tasa en depresión es mayor en las mujeres, sin embargo la tasa de suicidio es mayor en hombres. También hay que apuntar que son más las mujeres que lo intentan, pero más los hombres que lo logran, porque los métodos suelen ser más violentos en estos últimos. Si me pongo complejo, la tasa de depresión es mayor en mujeres que en hombres. La explicación es más biológica y con muchos aspectos sociales y culturales involucrados. Pero la tasa de suicidio es mucho mayor en hombres que en mujeres. ¿Qué sucede? Las mujeres lo intentan más, pero lo consiguen menos. Los hombres lo intentan menos, pero lo consiguen más. ¿A qué responde esta diferencia? A que los hombres utilizan métodos muchísimo más violentos, como cuerdas, como armas. Las mujeres tienden a utilizar soluciones de continuidad o pastillas. ¿Cuál es la razón de la diferencia? De las más importantes, la mujer se visualiza después de muerto, se preocupa por su familia y por eso elige métodos que no sean tan destructivos. El hombre no se visualiza después de muerto y puede utilizar un método mucho más violento. Menciono esto porque no importa la naturaleza del intento, importa prevenir los más que podemos. Desafortunadamente los hombres, pues mientras busquen estos métodos violentos, la estadística va a seguir así. También lo que nos informó es sobre cómo han avanzado en la atención a las enfermedades mentales en el estado de Michoacán, y el doctor pues hablaba de cómo apuestan por tecnología de punta para atender las enfermedades mentales. Los servicios de salud mental en la iniciativa privada pues tienen muchas más cosas de las que nosotros tenemos, pero hemos incluido mucha de esta tecnología porque la gente que accede a la Secretaría de Salud es la gente que menos tiene y estamos comprometidos a ofrecerles lo mejor. Tenemos el tratamiento en casos de depresiones refractarias con ketamina. Se acaba de adquirir e instalar el estimulador magnético transcraneal. Créanme, es un
Es un dispositivo que nos permite tratar depresión y otros trastornos mentales en una manera costo efectiva en el hospital psiquiátrico. Es una estimulación magnética que pues ayuda a normalizar muchos de los problemas de depresión, ansiedad. Es tecnología de punta y ya la tenemos en el hospital psiquiátrico. Los grupos de apoyo emocional no los teníamos, también es algo que estaba normalmente reservado para la iniciativa privada. Y los talleres de gestión emocional que siempre se han ofrecido en la iniciativa privada y tienen un gran valor, pero ya los estamos ofreciendo gratuitamente para la población, maestros, padres de familia, y sobre todo estamos generando capacitación para llevarlos al interior del estado, porque los iniciamos aquí en Morelia, pero queremos llevarlos a todo el estado. ¿Qué sucede entonces? Si les ofreces mejores medicamentos, mejores especialistas, mejores acciones como brigadas, mejores aparatos como el estimulador magnético, estamos llevando a tecnología de primer mundo para que sea accesible a todo Michoacán. Por último, el director habló sobre cómo este estigma afecta a la ciudad, a la ciudadanía, el estigma de la atención de la salud mental. Detalló que pues un ciudadano promedio tarda hasta 7 años en buscar ayuda y también pues realizó una invitación a quitar este estigma y pues atrevernos a hablar del tema. No en detectarlo, tardan 7 años en buscar ayuda. En realidad no la buscan por el estigma, ¿no? Por ejemplo, en el término colitis nerviosa, van con 80 tipos de áreas de medicina alternativa o medicina tradicional y les dan todos los tipos de tratamiento para la colitis, pero no les dan nada para la ansiedad. Entonces ahí tienes un paciente de 20 años, ¿no? Bueno, 7 años antes de que alguien le diga, oye, colitis nerviosa, ¿y si te dan algo para los nervios? No, de verdad, el origen, ¿no? Y es que generalmente así se maneja, o sea, llegan los intentos de suicidio de urgencias y los mandan a su casa regañados. Hay que mandarlos a un profesional de la salud mental a que sea evaluado, ¿no? El estigma es lo que más nos está deteniendo y es cuando, les digo, las políticas públicas están cambiando y es la conmemoración del día de hoy. Siempre lo he platicado, pero lo vuelvo a decir, donde yo hice la especialidad en Puebla, en la ciudad de Puebla, esta franja de edificios de gobierno que nos demuestra cuáles eran las políticas públicas de salud mental. Estaba el Cerezo, al ladito el CREIT, perdón, al ladito el psiquiátrico, al ladito el área de pedopsiquiatría, al ladito el área de adicciones, al ladito el cementerio, al ladito el basurero municipal y al ladito el cementerio de animales. No estoy bromeando. Así está construido y eso nos hablaba de las políticas públicas de México en los 70s. Los enfermos mentales van junto con los discapacitados y junto con los presos y junto con los muertos y junto con la basura. Ya tiene que cambiar, ¿no? La gente con trastornos mentales, si es que se desarrollan, pueden hacer una vida normal si les damos las herramientas. Y la gente que podamos prevenir, podemos permitirles una mejor oportunidad a su vida. Pero es eso, que nos ayuden a difundir, que no tiene nada de malo ir a psicología o ir a psiquiatría. Porque esa es una de las dificultades más grandes, ¿no? Yo no voy al psiquiatra porque no estoy loca, no estoy loco. La psiquiatría no tiene nada que ver con locura, ¿no? ¿Cómo cambiamos ese estigma? ¿Cómo reeducamos a 90 millones de mexicanos a que cuando alguien les diga, ocupas ir al psiquiatra, su primera respuesta no sea, yo no estoy loco? Pero es porque lo piensan. ¿Cómo le hacemos para que cuando alguien intenta suicidarse y nos metemos a leer los comentarios de la población en las redes sociales, no leamos algo tan doloroso como lo que alguna población expresa en esas notas, ¿no? Verdaderas comentarios muy dolorosos de cómo entienden el tema, ¿no? Les llaman cobardes, les llaman, se burlan, hacen verdaderas... pero es el sentir de mucho de la población y es esto, que lo entendamos como una enfermedad normal y es la pregunta que me hicieron. No debería haber diferencia entre una persona que padece lupus y una persona que padece depresión. Se les debería dar la misma importancia, la misma atención, a ver qué dice tu especialista, a ver qué requiere tu enfermedad. En trastornos mentales vivimos con el estigma de es cuestión de actitud, es cuestión de echarle ganas y eso impide que la gente busque ayuda. ¿Qué experiencia con esto en ciudad? Voy a platicar un ejemplo que es muy, muy mío. Cuando yo tenía 18 años, iba caminando con mi papá y me pregunta qué decía un letrero a lo lejos, a lo cual le dije, no se ven las letras. Cierro los ojos, se enfoca un poquito y me dice todo lo que decía el letrero. Camino 15 pasos, fueron lo que me tomó para corroborar que sí decía eso. Y cuando regresé junto a él,
Y le digo, ¿qué buena vista tiene? Y me dice, no, yo creo que tú ocupas lentes. Y le respondí, yo veo bien. ¿Cómo sabes que ves bien? Porque veo bien. ¿Y cómo sabes que lo que dices que es ver bien es ver bien? Pues ya no supe responderle. Si ustedes se fijan, todos tenemos a alguien en la familia que es muy preocupón o preocupona y a la que nadie prefiere decirle las cosas. Trastorno de ansiedad. Personas que fuman. Ustedes pregúntenle a alguien para qué fuma tabaco. No por qué. Le gusta. ¿Cómo que por qué no? ¿Para qué? Para los nervios. Nunca me han respondido para disfrutar el dulce sabor del humo, para sentir la dulce colilla en mis labios. Es para los nervios o para calmarme. Trastorno de ansiedad, porque no necesitarías automedicarte con tabaco si no tuvieras un problema. Y luego llegan al consultorio y dicen, es que no quiero depender de una sustancia para estar bien. Ay, compadre, ¿y las tabacaleras no te dan miedo? Las empresas de alcohol sí te dan confianza. Le tenemos miedo a la atención equivocada. Ese es el estigma. La gente sí sabe los síntomas, sabe que está angustiada, sabe que tiene ataques de pánico, sabe que le dan palpitaciones, tiene pensamientos de muerte, pero es buscar ayuda en todos lados, menos en profesionales de la salud mental, cuando el estigma está muy dentro de la sangre. Afortunadamente, con estas acciones podemos ir derribándolo, normalizar el hablar del tema, normalizar el buscar ayuda. No tiene nada de malo. Y en este Día Internacional de la Salud Mental, yo les comparto, yo tengo un problema de salud mental y el recibir atención es lo que me ha permitido avanzar en la vida. Hay que hablarlo, porque quien se lo calla sigue pensando que está mal tenerlo. No tiene nada de malo que con ayuda yo haya podido seguir avanzando en la vida. Igual que alguien con artritis, igual que alguien con diabetes. Hay que entender esto. ¿Por qué le impediríamos estudiar o trabajar a alguien que padece espondilitis anquilosante o que se va recuperando de un cáncer? Somos personas y es eso. Las personas con problemas de salud mental siguen siendo personas y tenemos que normalizar el buscar ayuda y normalizar el atendernos a tiempo. Una de las cosas de las que hablaba el director y que me llamó la atención es cómo en las ciudades, como aquí mismo en Morelia o Guadalajara, se distribuyen los psiquiátricos. Estos fueron instalados al lado de las cárceles en su momento y también de los mismos basureros municipales, porque la salud mental era en ese mismo estigma, la de los delincuentes y la basura. Esa es la invitación en esta semana, a quitar el estigma de la salud mental, atrevernos a hablar de ello y también pues hablarlo de la manera adecuada, con la sensibilidad. Hablaba también el director de cómo cuando alguien se suicida, luego salen los comentarios en las redes sociales de que era alguien débil o a burlarse de él con cero empatía. Esa es la invitación, la reitero, a quitar este estigma. Les recuerdo, yo soy Jesús González Mendoza con Arturo Ugalde en la cámara. De acuerdo con la encuesta nacional de bienestar autorreportado, en Michoacán el 19.6% de la población tiene síntomas de depresión. Ello ubica a la entidad en la quinta posición nacional en mayor número de población deprimida. También el 56.4% de la población registró síntomas de ansiedad, lo cual posiciona a Michoacán en el tercer lugar nacional, solo después de Chiapas y Puebla. En tanto que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en Michoacán 57.091 personas cuentan con algún problema o condición mental discapacitante. Por ello, en Media News nos hemos dado la tarea de conocer la labor de las personas que procuran la salud mental de los ciudadanos, como es el caso de Nicanor, quien nos platicó un poco acerca de su profesión como psicólogo. Vamos a verlo. Nicanor Gaona Sánchez tiene más de 20 años trabajando como psicólogo, profesión que llegó a él debido a sus ganas de ayudar a las personas, lo cual comenzó desde muy joven, por lo que luego de ello decidió comenzar a profesionalizarse. Pues además del estudio que conlleva, es muy como altruista, más mío, ¿no? Empecé desde el lado pedagógico, a través de programas educativos, más que nada rurales, y en ellos pues aprendíamos los contenidos. Pero ya cuando se trata sobre el tratar de darle un servicio a una persona desde un poco más integral, que esta palabra yo no la conocía, ¿no? Sino que preocuparte más por sus necesidades emocionales, era cuando me nace como esa duda, ¿no? O sea, yo conozco como el área de psicología
cuando llega el momento en el que en la prepa te dicen, sabes que tú eres bueno para esto, ¿no? Y a raíz de ahí es donde sale como todo esto que está siendo como más novedoso para mí ahora. Y entonces conozco la palabra psicología, conozco que se trata sobre la atención y es que ya lo venía haciendo, ¿no? Pues tenemos amigos, tenemos conocidos, todo el mundo hablamos y resulta pues que tenía buenas habilidades, ¿no? Como habilidades de la escucha activa, ¿no? El tener como esa confianza de que no a cualquiera se le contaba ciertas cosas y entonces pues ya la confianza es lo que ayudaba a eso y después me dicen, ¿sabes qué crees que de eso puedes trabajar, ¿no? De eso se puede vivir, ¿no? Y ahí es donde dice, ok, pues vamos a tratar de hacerlo. Indicó que en su juventud le gustaba el hecho de poder brindar una perspectiva distinta a sus conocidos, con lo que podía ayudar a los mismos, lo que lo motivaba a seguir apoyando a las personas. Sentía más la seguridad de poder brindarle a alguien algo que se le conoce como perspectiva. A veces entre los mismos amigos teníamos la necesidad como de escuchar a alguien que considerábamos como el más centrado en torno a un conflicto, ¿no? O sea, todos opinábamos, pero al final es como, bueno, me voy por tu idea, porque creo que es lo que necesito en este momento, ¿no? Y el tener como ideas acertadas, podría decir que eran las más aceptadas en torno a las situaciones, era que me generaba como esa sensación de, bueno, hizo lo correcto, ¿no? Según yo, según mi perspectiva, sin tener a lo mejor una preparación, ya podía notar que pues hay un trabajo muy arduo de los padres, ¿no? Que papás y mamá me dieron como este rollo de valores y que sí me gustaría ahorita resaltarlos porque al final es como esa seguridad y esa confianza que te dan los papás para que puedas hablar, más los hermanos mayores que en algún punto tienen su opinión y eso te ayuda como a tener un poco más libertad de hablar. Ya la coherencia pues uno lo va tomando en torno al estudio y te van diciendo cómo expresarte, de qué manera aterrizar las ideas y noté que eso me daba sensibilidad porque muchas de las personas que llegaban y me contaban su historia pues era una historia que involucraba emociones, que involucraba sentimientos de los cuales muchas veces no eran como socialmente aceptados y que no cualquiera se los contaba, pues, ¿no? Digo, ahora que yo ya me dedico a esto, es entender que el que llega, que se sienta y que se vuelve un paciente, pues ahora viene como a ser valiente, ¿no? Y contarte la perspectiva de su vida, no tan fácil, porque no podemos decir que hay profesionales con los que sabes que se dedican a lo mismo, pero desde que los ves, pues no te inspiran confianza. No, te percibes con cara de, híjole, no sé qué vaya a pensar, porque muchas veces es la perspectiva que se estudia y la otra, nuestros propios juicios. Y eso hace que desde que yo escucho que un profesional emite más su propio juicio que el profesional, pues sí te hace eco y dices, pues no del todo puedo contarle y confiarle cosas que yo sé que no me va a decir a lo mejor muy neutrales, ¿no? Porque ya hay un prejuicio. Entonces creo que cuando alguien me brinda a mí esa confianza, pues eso se va desvaneciendo. Es normal que la persona que viene y consulta tenga el nerviosismo, que espere que se le pregunte cuando a veces el psicólogo o la psicóloga es quien espera que uno hable, ¿no? Entonces cuando empezamos a trabajar nos vamos dando cuenta que el paciente también requiere de ese impulso. Uno de los primeros pasos es reconocer que necesita ayuda y que esa ayuda no es la del vecino, no es la del primo, no es la de algún familiar o un amigo cercano, sino que puede ser un profesional que ya sin temple alguno nos diga cuál es el error que estamos cometiendo constantemente o cuál es aquella parte que no estamos viendo y qué es lo que hace que nosotros pues nos veamos negados a tomar decisiones que pueden ser efectivas siempre y cuando nosotros también decidimos, ¿no? Pues por elección, negarnos ciertos avances y queremos perder ciertas oportunidades en la vida que hace que nosotros digamos sí o no. O sea, yo sí aquí te comparto que el sí nos lleva a dos cosas, al beneficio y pues a perjudicar a algo o a alguien. Entonces yo puedo salir beneficiado, pero también puedo perjudicarme por esa decisión. Y al igual que un no, puede tener los mismos beneficios o las mismas partes en las que yo pueda perder. Entonces es ese reto que tratamos de acercarnos a las demás personas.
Nicanor nos contó sobre su primer paciente, una persona que padecía de diabetes y que a causa de ella había perdido la vista, algo que lo puso a prueba al tener que cuestionarse cosas que para él eran normales como una simple frase, que para su paciente podían significar algo más doloroso. Lo que sentí fue la necesidad de poder hacer todo lo que en el contenido escolar te dicen que hay que hacer. O sea, un sinfín de reglas de tomar en cuenta para poder atender. Y resulta que mi primer paciente fue una persona que tenía un diagnóstico de diabetes, un diabetes ya degenerativo, y que a 2-3 meses su temporalidad podía ya no ver. Entonces el reto era que efectivamente cuando yo lo tomo ya tenía había adquirido la discapacidad visual, pero era pues gradual. Entonces me conoció y al cabo de un mes dejó de verme, ¿no? Totalmente. Entonces es tener en cuenta que tengo un paciente que era mayor que yo, que sabía quién era, cómo me veía, pero que había dentro de mi forma de hablar muchas cosas que para mí eran normales, como el nos vemos mañana, recuerda que aquí nos vamos a estar viendo, o recuerda tu cita porque aquí, o sea, todo este tipo de cosas que para mí era normal, él me ayudó a bromear con eso, porque él me decía, pues, uy, Nick, pues ojalá, ¿no? Y yo, ojalá que, o sea, ¿no vas a venir? Y me dice, pues no, ojalá y te vea. Entonces era enfrentarme a cosas que para él eran como muy normales, porque las habían normalizado en su entorno. Primero, al tener la vista completa, poder vivir su propia vida, yo la estaba escuchando y después que te arrebate es una enfermedad, o sea, es todo un proceso, ¿no? Entonces, no solamente tenía que aprender a ser empático, sino tenía que cambiar mi forma de hablar y aparte a relajarme, porque si era como ser una persona ya más grande que yo, entonces eso ayudaba a que yo tuviera la confianza de poder bromear, ¿no? De hecho, incluso él fue el primero que me dijo, mira, te traigo, este es el regalo, ¿no? Mi primer regleta y mi primer punzo. Y bueno, él lamentablemente ya falleció, porque pues se está agravando la situación de la diabetes. Y pues es ahí donde uno dice, tengo la oportunidad, es lo que yo te podría decir, tengo la oportunidad de decirle a una persona. En México se utiliza la palabra como nahual, ¿no? O sea, el nahual tiene esos poderes, esa forma de evocar verbalmente y sanar, ¿no? Y los psicólogos, la mayoría de lo que dices, puedes ayudar a una persona o puedes hundirla más, porque hay que saber qué palabras pronunciar para poder ayudar a esa salud que muchas veces está negada, siempre se asocia salud mental a lo físico, pero pues ahora sí que lo valoramos cuando lo perdemos. Entonces, el tener un estado emocional al que nos vamos a enfrentar, no necesariamente es normal, o sea, sí hay ciertos rasgos que se consideran normales, pero cuando estos ya se vuelven constantes y no se desvanecen con el paso del tiempo, entonces ahí es donde nosotros mismos decimos, hay algo, ¿no? Y pues no puedo con ello. Pero como no es una cultura, ahora ya la ves, ahora ya hay generaciones, como dicen, ¿no? Que están gritando, necesito ayuda, y no es la de mamá, no es la de papá, es la de alguien profesional que pide un servicio que se le considera dentro del área sanitaria y que ahora también en una instancia pública como en una instancia privada, como ahora las asociaciones, están brindando espacios seguros para que puedan acercarse y solicitar este servicio, ¿no? Entonces, esa emoción que yo te puedo decir es constante siempre, es agotadora, porque es una cadenita de salud mental. O sea, yo también asisto a psicólogo para limpiarme de posibles identificaciones en cada caso e intento que esto sea lo más neutro posible. Asimismo, indicó que le es apasionante el poder conocer a las personas y descifrar cuál es la manera correcta en que se puede apoyar a las mismas. Hay características ambientales que hacen que yo como psicólogo tenga que contemplarlas, ¿no? O sea, ver con quién estoy hablando y tener la oportunidad de que estas personas me den su historia y me digan, esto es lo que traigo, ayúdame, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues claro que se vuelve muy emocionante e intrigador, ¿no? Para poder ir haciendo nosotros, nuestro trabajo es contar 100%. O sea, si la persona me está diciendo verdades, trabajamos y sacamos el problema lo más rápido posible. Pero si la persona miente en todo su proceso, también se acepta.
porque no está preparado para su propia verdad. Y a veces, si no aceptamos que cada persona lleva su propio proceso, que hay que explicarle, ¿no? La mayoría dice, oye, ¿cuánto dura un tratamiento? Va a depender de justamente este tipo de factores, ¿no? Donde tú me dices la verdad, en donde yo voy a trabajar con ello y vamos a tener ciertos ejercicios que te van a ir ayudando. Prácticas que no solamente son ahorita en el proceso, sino que los tendrás que hacer arriba de 90 días para que este se fije y se vuelva un nuevo hábito. Sobre esto último nos platicó sobre los distintos métodos que se utilizan en su oficio para conocer a las personas y así tener el mejor tratamiento para ayudar en su salud mental. En todos los procesos psicológicos y cada psicólogo determina qué tipo de pruebas psicológicas o psicométricas aplicar. Todas funcionan, solamente que algunas son más efectivas, otras son un poco efectivas porque cuentan con diferentes poblaciones a quienes fueron aplicadas. Y entonces cada prueba tiene un resultado que hace que nosotros nos enfoquemos en ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la más básica que se utiliza en psicología es cuando te piden dibujar una figura humana, ¿no? Y entonces este resultado que te da, pues son características muy personales. Claro que sí se analizan desde los trazos, los tamaños y cómo estamos dibujando a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más parecido a una figura humana, lo que yo vamos a extraer, ojo, es el instrumento que me dice que así se contabiliza y ese es el resultado. No es mi opinión como psicólogo. ¿Sí me explico? O sea, todo instrumento aplicado ya dice cómo lo vamos a interpretar. Entonces, es lo más fiel, ¿no? Porque no, a pesar de que el instrumento no conoce al paciente, pues obviamente que es la opinión de alguien que dijo voy a hacer un test y entonces lo voy a aplicar y este es el resultado. A diferencia de que si yo digo que por mis años de experiencia, yo a ojo clínico, ojo psicológico, puedo decir que esta persona no la está pasando muy bien. Es muy distinto, ¿no? Entonces, al reunir estas características, puedo corroborar qué es lo que me está diciendo mi paciente y de esta manera, lejos de confrontarlo, es poderlo acercar más a esa salud que está buscando, a tomar decisiones para que pueda ser más efectivo y que tenga un resultado más firme y más fiel. Porque pues aquí radica mucho que a los psicólogos no nos creen, ¿no? ¿Yo para qué voy a ir a hablar con el psicólogo? Entonces, aquí la idea es que vas a hablar con el psicólogo para tener un punto de vista del cual no tenías. Podríamos decir que desde lo que es, si mal no me equivoco, el filósofo Epicteto, menciona mucho que depende del número de personas involucradas en una situación, es el número de interpretaciones de la situación. Entonces, justamente no puedo ignorar que solamente una persona que me está contando que está involucrada a otra, no puedo validar 100% su opinión. Siempre me hace falta una parte. Yo tengo que escucharla. Cuando yo me acerco, cuando me hacen partícipe de la situación, pues ya somos tres. Entonces, aún así me hace falta una parte, una pieza. Y eso es lo que en algún momento yo tengo que contemplar. El tratamiento justamente se va a ir dando cuando la persona también va adquiriendo la responsabilidad que tiene sobre su situación, sobre cómo lo abona para que sea una situación así, para poder yo decirte voy a avanzar, ¿no? O sea, mi trabajo consiste en que la persona se encuentre y tome sentido. Y aquí hablamos mucho de una palabra que se llama auto, o sea, el autocontrol. O sea, todo lo que la persona pueda por sí sola tomar estas herramientas que diga yo puedo y yo tengo seguridad, es alguien que puede ayudar a otra. Porque pues sí, también hay personas que contaminan, por así decirlo. Contaminamos de forma positiva o contaminamos de forma negativa. Negativa se considera así porque pues son personas que llevan a otras a tomas de decisiones que les perjudican y las otras son que obviamente son positivas cuando son proactivas, hacen, crean, se emocionan, avanzan, trascienden y las otras pues se estancan, no hay abundancia. O sea, al final son como cómo es que yo me voy relacionando, ¿no? Es aprender a tener un entorno más saludable. Asimismo, nos platicó que los casos más complicados para él son muchas veces en los que el paciente tiene una discapacidad, pues los familiares son en la mayor parte los que retrasan los procesos. Casi siempre son los de discapacidad. O sea, cualquier tipo de discapacidad que me haya tocado trabajar, porque son procesos no solamente del individuo,
sino familiares y muchas veces social. Entonces, estamos hablando de que una persona con discapacidad puede tener todas las posibilidades de una equidad dentro de un espacio social, pero muchas veces son los otros que en su intento de cuidar, de proteger, lastiman, limitan, ¿no? Y es algo que muchas veces duele porque la persona tiene la intención, ¿no? Por ejemplo, comunicativa, y es poca su intención comunicativa porque por su discapacidad puede no entendérsele, por su discapacidad puede tener otro tipo de dificultad. No es que no se pueda comunicar, puede producir un ruido, puede generar una intención, pero su intención comunicativa es otra. Entonces, cuando trata de expresarse y trata de asentar esta claridad del mensaje, muchas veces los mismos familiares no aceptan cómo puede llegar a pensar alguien con discapacidad. O sea, imagínate el rollo, ¿no? Uno como terapeuta busca que avance, que salga, que diga, que grite, que viva, porque ya es evidente el límite que tiene, pues entonces hazlo, ¿no? Vive, o sea, ya no podemos hacer nada más. Recuerda que hay personas que tienen una discapacidad temporal, o sea, que la adquirieron y que a lo mejor por el proceso terapéutico se van a rehabilitar, pero hay otros que son permanentes, que ya son pues de nacimiento o que adquieren la discapacidad, pero ya no van a tener la misma movilidad. Y entonces esto hace que se enfrenten y conozcan a sus familiares como esa primera instancia enorme por saltar. O sea, es una barrera a la cual le toca como al psicólogo tratar de convencer, ¿no? Y más cuando tocamos temas de cómo van a buscar ejercer una vida plena, o sea, desde temas como su sexualidad, cómo la voy a ejercer si tengo discapacidad, ¿no? Todo el morbo que hay en torno a cómo la sociedad tan solo piensa que ellos pueden vivir o ejercer su sexualidad. O sea, imagínate el tema tan grande que es, ¿no? Que uno diga, pero es que ¿cómo, no? O sea, estás en silla de ruedas, pero ¿cómo tienes eso? ¿Cómo lo ejerces? Entonces es más un morbo que el hecho de que tenga su actividad sexual, ¿no? El otro es que quiera casarse y que no tenga los medios o que no pueda. Y la otra, me ha tocado que, bueno, son personas con discapacidad, pero no le gusta una persona con discapacidad. Me gusta alguien que no tiene una discapacidad, ¿no? O sea, al final, ¿por qué si tengo discapacidad me va a gustar alguien como yo? Si la misma sociedad me está mandando mensajes que es una persona bonita, estética, agradable, porque todo el mundo dice que es bonito, yo también lo quiero. ¿Por qué querría alguien con discapacidad si yo ya la tengo? O sea, es un reto ahí. De igual modo, indicó que una de las principales cosas que tiene que tener para cumplir con su oficio es la coherencia, pues es a través de esta que se puede dar la terapia más eficiente. Sí, es un reto al que tenemos que darle mucha coherencia, mucha paciencia, y aquí sí se trabaja, y ahora sí como dicen por ahí, te juro que se trabaja mucho la coherencia, sentir, pensar y actuar. Saber que yo como psicólogo estoy viendo en qué situación te encuentras y tengo que ser empático. Tener que decirte mensajes con coherencia y tener que hacerlos. Que si yo te estoy diciendo que a mí me gusta la defensoría del derecho sobre a lo mejor una situación de violencia, a lo mejor una situación de casos LGBT, o a lo mejor una situación, pues no sé, temas ya más grandes como abuso sexual infantil, no sé, yo tengo que andar en ese tema, yo tengo que hacerlo, yo tengo que levantar la voz, yo tengo que estar haciendo algo para que la persona con quien yo estoy trabajando por lo menos voltee y diga, ok, sí está haciendo algo, y no nada más es en el consultorio. O sea, Nicanor Gaona señaló que él no puede señalar los casos de éxito que ha tenido, pues son los mismos pacientes quienes determinan si él les ayudó o no. como he estado trabajando de forma privada y de forma pública, han sido muchas personas. Yo creo que ahí a mí no me toca decir cuál es el caso de éxito, aunque yo los identifique. Porque así como pude ayudar a una mujer que se liberara de una situación de violencia familiar, en donde tomara a sus hijos y pudiera salir de ese lugar para poder tener un ambiente más saludable para sus hijos, a quedarse ahí, seguir siendo golpeada, seguir siendo intimidada, pues el hecho de que tengamos nosotros la disposición de ayudar a una persona, pero ayudarle a tomar decisiones firmes y conscientes, y no nada más como el decir, yo lo hice,
O sea, pues no, no. Yo de hecho he tenido casos donde otras personas, otros psicólogos les dicen, pues deja esa relación. Y yo sí soy de los de espérate, a ver. Pues no estás casado con el psicólogo. O sea, yo no te mantengo. Sí, tenemos que ser muy realistas. Yo estoy en un nivel en el que como profesional yo no te puedo dar un techo. Si yo te digo, salte de esa relación, yo ya tendría que haber resuelto que tú tuvieras la posibilidad de un techo digno, de una economía estable, para que tú solita o tú solito puedas, pues efectivamente ejercer ese camino. Pero claro que he tenido casos desde los más pequeñitos, como ayudar a los mismos niños a que logren entender por qué papá o mamá se separan, o por qué papá ya no está, ¿no? Por la ola que hubo de COVID, pues obviamente hubo muchos decesos, en donde no nada más era el papá, era la mamá, era la abuela, era la hermana, y pues quedo huérfano, ¿no? Entro en este tema y al final esa es la parte que uno como psicólogo dentro de este reto de estar en esta cadenita de la salud mental, de estar yendo con alguien más que nos pueda escuchar y que nos pueda orientar también, pues es ir limpiando esta parte mental y poder desahogarnos para poder decir que tenemos casos de éxito. A mí es para cuando ya no volvieron, ¿no? Es cuando yo veo que ya no me volvieron a consultar y ahí es donde ellos mismos son, que si yo atiendo a pacientes, pues ha sido por recomendaciones, ya no ha sido como por irme y publicitarme. Entonces, siempre les he dicho, vamos a sacarle el jugo a lo que tú estás pagando. Así que lo que tú estás pagando, vamos a sacarle lo mejor. Así sean 30 pesos, así sean 400 pesos, que es como con mi máxima, vamos a sacarle el jugo. Entonces, Finalmente, hizo una invitación a pedir ayuda en caso de que lo creamos necesario, con el objetivo de cuidar nuestra salud mental. tratar de hacer lo que a nosotros nos gusta es muy importante. Si notamos que hay algo que me hace sentir incómodo, sal, corre y pide ayuda. Pero sí hay que romper el silencio y hay que pedir ayuda cuando sabemos que no podemos. Y esta fue la historia de uno de los cientos de psicólogos que procuran la salud mental de los michoacanos. Con imágenes de Oscar Domínguez, reportó para Media News, Miguel Ángel Santos.